Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose, especulando y, seamos honestos, un poco preocupados. El título ya les habrá dado una pista, pero vamos a desgranar el misterio que rodea la ruptura de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, sé que es un tema sensible y como fans, es natural sentir una conexión con las parejas que admiramos, pero como siempre, vamos a abordarlo con respeto, basándonos en la información que ha salido a la luz, analizando los posibles escenarios y reflexionando sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y los análisis detallados de tus celebridades favoritas, este es tu sitio. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienes que darle al botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros, nos motiva a seguir investigando y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad y análisis profundos. No se pierdan nada. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos, quizás con una taza de café o té, y vayamos directo al grano. La relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, una de las más seguidas, admiradas y queridas en Turquía y más allá de sus fronteras. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, no solo para los televidentes que la vivían en pantalla, sino también para aquellos que seguían de cerca su vida fuera de los reflectores. Sus fanáticos, que se autodenominaron cariñosamente Anne de Kerem, crearon una comunidad global vibrante, un verdadero ejército digital que celebraba cada uno de sus gestos de afecto, cada aparición pública juntos y cada indicio de que su romance en pantalla trascendía a la realidad. Lo que comenzó como una conexión profesional pronto se transformó en una relación sólida y apasionada. Durante años, Anne y Kerem compartieron momentos íntimos de su vida personal con sus seguidores, cultivando una conexión que se sentía genuina y auténtica. Las publicaciones conjuntas en redes sociales, los comentarios cómplices en las publicaciones del otro, las apariciones en eventos importantes como pareja, todo parecía pintar un cuadro idílico, un futuro construido sobre bases sólidas. Y de repente, ¡zas! Como un trueno en cielo despejado, el mundo del espectáculo turco, y sus millones de seguidores, se vio sacudido por la noticia de su separación. Inicialmente las noticias fueron, como suele ocurrir en estos casos, vagas y llenas de especulaciones. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de un distanciamiento gradual, de rutinas incompatibles o de la típica falta de tiempo. Sin embargo, cuando una pareja del calibre y la popularidad de Anne y Kerem rompe, los rumores y las especulaciones vuelan como pólvora, alimentados por la curiosidad insaciable de la audiencia. Y aquí es donde entra nuestro trabajo, tratar de arrojar un poco de luz sobre lo que realmente pudo haber sucedido, analizando las piezas del rompecabezas que se han ido filtrando. Uno de los primeros rumores que cobró fuerza, y que ha demostrado ser uno de los más persistentes, gira en torno a las diferencias significativas en sus planes de futuro y ambiciones profesionales. Kerem Bürsin, conocido por su marcada ambición y su deseo de expandir su carrera a nivel internacional, ha estado trabajando activamente en proyectos fuera de Turquía, buscando activamente oportunidades en Hollywood. Su enfoque ha sido claro: consolidarse en el mercado global y demostrar su talento en producciones de alcance mundial. Por otro lado, Anne Ercel, si bien es una actriz de renombre indiscutible con una carrera sumamente exitosa y consolidada en Turquía, también ha mostrado un gran interés y una inclinación natural hacia proyectos de moda y colaboraciones con marcas de lujo, consolidando así su estatus como un verdadero ícono de estilo y una figura influyente en la industria de la moda. Según filtraciones y testimonios de fuentes cercanas a la pareja en su momento, estas diferentes direcciones profesionales y ambiciones contrapuestas comenzaron a crear una tensión palpable en su relación. Se especuló que Kerem podía sentir que Anne no compartía la misma urgencia o el mismo nivel de compromiso con la expansión internacional, o que quizás ella se sentía más cómoda y segura en su zona de confort dentro de la próspera industria turca. Por otro lado, también se manejó la idea de que Anne podría haber sentido que Kerem estaba invirtiendo una cantidad desproporcionada de tiempo y energía en proyectos que aún no tenían una garantía de éxito, lo que genera una incertidumbre considerable para el futuro a largo plazo de la relación. Este es, sin duda, un escenario muy común en parejas donde ambos tienen carreras muy demandantes y aspiraciones personales distintas.
El tiempo que podían dedicar a la relación se veía cada vez más reducido, y las prioridades profesionales, que a menudo son muy exigentes, empezaban a chocar de manera inevitable. Las largas ausencias, los horarios incompatibles y la necesidad de priorizar el desarrollo profesional individual pueden ser un terreno fértil para el distanciamiento. Otro ángulo interesante que se ha explorado y que sin duda juega un papel crucial en la vida de las celebridades es la presión mediática y la constante exposición pública. Seamos honestos, la atención que recibían Andy y Kerem era monumental. Cada movimiento, cada palabra pronunciada, cada fotografía compartida era escrutada, analizada y debatida por miles, e incluso millones, de fanáticos en todo el mundo, y por supuesto por la prensa sensacionalista y los medios de comunicación. Esta constante e implacable exposición puede ser increíblemente agotadora y desgastante para cualquier relación, y quizás, con el paso del tiempo, la presión de mantener una imagen pública perfecta, de lidiar con la constante especulación y de ser el centro de atención constante empezó a pasar factura. Se rumorea que a pesar de su aparente fortaleza y serenidad pública, la relación comenzó a resentirse bajo el peso insoportable de las cámaras, los flashes y los titulares. La falta de privacidad, la constante necesidad de justificar su relación, de desmentir rumores infundados o de simplemente poder vivir su amor sin ser el centro de atención de millones, y la expectativa implícita de que siempre debían estar felices y radiantes en cada aparición, podrían haber creado un ambiente de estrés y tensión que minó progresivamente la intimidad, la naturalidad y la espontaneidad de su vínculo. A veces, cuando se está bajo tanto escrutinio, es extremadamente difícil, casi imposible, diferenciar lo que es real de lo que es una fachada construida para el público, para mantenerlas a verse bien ante los ojos de sus seguidores. Ahora hablemos de otro factor que se ha mencionado en diversas ocasiones, y este es un tema un poco más delicado y a menudo, más difícil de probar, la intervención de terceros o, mejor dicho, la influencia de amigos y familiares cercanos. Si bien es cierto que no hay evidencia concreta y pública que respalde firmemente esta teoría, en el mundo de las relaciones humanas, especialmente en aquellas que son tan públicas y envueltas en el brillo de la fama, las opiniones, los consejos y las expectativas de las personas más cercanas pueden tener un peso significativo e incluso decisivo. Algunos susurros y comentarios más sutiles apuntaban a que las familias o los círculos de amigos de Andy y Kerem podrían haber tenido diferentes expectativas sobre la relación, sobre el futuro de sus carreras individuales o sobre cómo debían manejar su vida pública. Estas influencias externas, sumadas a las presiones internas de sus propias ambiciones y al escrutinio mediático, podrían haber complicado las cosas hasta un punto insostenible. En este tipo de relaciones, donde ambos son figuras públicas influyentes y con carreras prominentes, es muy probable que sus círculos más íntimos jueguen un papel importante en sus decisiones y en la percepción de la relación, ya sea de manera consciente o inconsciente. A veces, la presión de complacer o de alinear las visiones de sus seres queridos puede ser un factor determinante. Y luego está la simple pero a menudo dolorosa realidad, las relaciones evolucionan, las personas cambian, y a veces, a pesar del amor profundo y la conexión genuina que existía, simplemente dejan de ser compatibles. No siempre hay un culpable claro, no siempre hay un gran drama o una traición detrás de una ruptura. A veces es simplemente una cuestión de crecimiento personal, de descubrir que los caminos que uno quiere tomar se han bifurcado y que, por el bien de ambos, es mejor seguir por senderos separados. Es muy posible que con el paso del tiempo, Andy y Kerem se dieran cuenta de que sus visiones de la vida, sus metas a largo plazo, o simplemente sus necesidades emocionales y personales habían divergido de manera significativa. Lo que los unió al principio de su relación, la chispa inicial, la pasión y la conexión que compartían, quizás ya no era suficiente para mantenerlos juntos a medida que maduraban como individuos y como profesionales. La vida de una pareja de celebridades está intrínsecamente llena de desafíos únicos y abrumadores, y a veces, superar esos desafíos requiere una alineación perfecta, una sincronía de propósitos y deseos que simplemente deja de existir con el tiempo. Es la dura verdad que muchas parejas enfrentan, y que se magnifica exponencialmente cuando se vive bajo los focos. En el fondo, la verdad sobre la ruptura de Andy y Kerem Bürsin es muy probablemente una confluencia de todos estos factores, o quizás uno de ellos que prevaleció sobre los demás, actuando como el detonante final. Lo que sí sabemos con certeza es que su separación fue un golpe duro para sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su historia de amor, viéndolos como un modelo de pareja exitosa y feliz en el mundo del entretenimiento. Andy, por su parte, ha continuado cosechando éxitos arrolladores en su carrera,
consolidándose firmemente como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía. Su influencia no se limita a la actuación, ha expandido su alcance al mundo de la moda de manera espectacular. Hemos visto cómo ha deslumbrado en importantes eventos de moda internacionales, cómo colabora con marcas de renombre mundial, demostrando una elegancia, un estilo y un profesionalismo impecables. Su presencia en redes sociales sigue siendo muy activa, compartiendo momentos de su vida personal, viajes inspiradores y proyectos profesionales que demuestran su crecimiento constante. Kerem, por su lado, ha estado enfocado en su desarrollo profesional a nivel internacional, tal como se había especulado. Ha participado en proyectos que buscan abrirle las puertas al mercado global de Hollywood, y se le ha visto en eventos y reuniones importantes en Estados Unidos, demostrando su determinación férrea por alcanzar sus metas en la meca del cine. También ha mantenido su conexión con sus seguidores, aunque quizás de una manera un poco más reservada en comparación con el pasado, centrando su energía en su carrera. Lo más importante aquí es recordar, y esto es fundamental, que a pesar de que los vimos juntos, de que nos involucramos emocionalmente con su historia y creímos conocer parte de su vida, la vida privada de las celebridades es en gran medida privada. Lo que nosotros vemos a través de las pantallas y las redes sociales es solo una fracción, a menudo cuidadosamente seleccionada, de lo que sucede realmente en sus vidas. Y aunque es natural sentir curiosidad, querer entender las razones detrás de una ruptura y analizar las circunstancias, debemos hacerlo siempre con el máximo respeto hacia ellos como personas y como profesionales. Es fácil juzgar o lanzar especulaciones sin fundamento cuando solo tenemos fragmentos de información, pero es crucial recordar que detrás de las cámaras, Hande y Kerem son seres humanos complejos con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propios procesos de sanación y sus propios desafíos. La forma en que han manejado su separación públicamente, manteniendo en su mayoría un tono respetuoso, profesional y evitando ataques directos o comentarios negativos, habla muy bien de su madurez y de su carácter. Han demostrado una gran capacidad para poner fin a una relación importante de forma civilizada, a pesar de la magnitud de la atención que recibieron. Entonces, para resumir los puntos principales que hemos explorado en este análisis profundo, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin pudo haber sido el resultado de una confluencia de factores complejos, incluyendo diferencias significativas en sus ambiciones profesionales y planes de futuro que los llevaron por caminos divergentes, la intensa y a menudo abrumadora presión mediática a la que estuvieron sometidos, y la simple evolución personal y vital que en ocasiones aleja a las personas a pesar del amor que existió en su momento. No hay una única verdad oculta revelada de manera oficial por ellos, pero el análisis de las circunstancias, las especulaciones fundamentadas y la comprensión de la dinámica de las relaciones públicas nos permiten comprender mejor las posibles causas que llevaron a este desenlace. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis detallado. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado informativo, que haya resuelto algunas de sus dudas y que les haya ofrecido una perspectiva más completa y matizada sobre este tema. Es fascinante ver cómo las vidas de estas personalidades públicas se entrelazan con las nuestras a través de las pantallas y las redes sociales, y cómo sus historias, incluso las de desamor, generan tanta conversación, tanto interés y tanta reflexión. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna otra teoría sobre la ruptura? ¿Qué aspectos les parecieron más interesantes o reveladores? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar en sus propias vidas? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes, responder a sus preguntas y seguir construyendo esta increíble comunidad de amantes del entretenimiento y del análisis de la industria. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, noticias del mundo del espectáculo y reflexiones sobre la vida de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más personas se enteren de nuestros análisis y se unan a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante, a investigar más y a traerles contenido de la más alta calidad. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su participación. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis, más noticias y por supuesto, más entretenimiento. Hasta la próxima y cuídense mucho.